Llegamos ahora a otra disposición en la ley, y que ahora en este caso tiene que ver con el trabajo de la tierra y con el fruto que Dios está demandando, que habla allí de un fruto, de un cierto fruto agradable. Entonces lo que vamos a tratar ahora es el trabajo de la tierra y el fruto, que es la disposición que encontramos allí en la ley. Bueno, Israel debe recibir indicaciones que son previas a la entrada a la tierra que Dios les ha prometido. Las leyes que se dan en el camino del desierto, cuando Israel va en su caminar por el desierto, pero cuando hay que llegar a la tierra, Dios debe dar ciertas indicaciones. Hay algunas que da diciendo no hagas esto, no hagas aquello, tienes que hacer esto. Indicaciones que en el momento se podían cumplir, como es el caso, por ejemplo, del Decálogo o de los 10 mandamientos, que ya ellos andando en la tierra, esas demandas ya se podían cumplir. No obstante, esta de la que acabamos de leer no se podía cumplir sino hasta que estuvieran ya dentro de la tierra, ¿sí? Porque eso no se podía hacer en ese instante. Ellos estaban caminando por territorio desértico, ¿sí? y las condiciones eran distintas. Entonces, por algo Dios, incluso cuando los alimenta, pues hace caer maná, les da agua de la roca, porque las condiciones climáticas, las condiciones geográficas por donde Israel va son diferentes de aquellas que va a tener cuando entre a la tierra que más tarde llamamos la tierra de Israel. Entonces, en este pasaje hay indicaciones que son previas, son indicaciones para un futuro. Y por un momento, esto incluso cuando dice cuando plantes, árbol, deja que 3 años el fruto se quede. Ya más después de 3 años me lo ofrecerás, ese se podrá comer. Y de pronto pensamos en ciertas cosas, las cuales vamos a tratar ahora. De pronto nos viene a la mente esta demanda, por ejemplo, de las primicias. Pero es algo que sobre lo que vamos a disertar en este sermón, y tenemos el título, que es Fruto Agradable. Ese es el título, Fruto Agradable. Es el sermón número 41 del artículo 27 de la Segunda Confesión Helvética. Nuestra base bíblica es Levítico 19, 23 al 25. Bueno, ¿por qué esta disposición específicamente? ¿Por qué dar esta disposición? Por ejemplo, cuando pensamos que se le da a Israel, digámoslo, en principio, antes de que llegue a la tierra, eso ya en la ley está establecido. Sin embargo, cuando vamos a la misma disposición, es decir, como tal a esa disposición, debemos considerar, por ejemplo, en primer lugar, los principios que son propios de la agricultura, ¿sí? Los principios que son propios de la agricultura, y hay que decir que es algo de lo que Israel sabe más, incluso mucho más de lo que nosotros sabemos, más aún de lo que los que vivimos en ciudad sabemos, porque esa es gente conectada al campo, esa es gente conectada a la tierra. Esa es gente conectada, vamos a decir, digo conectada, pues relacionada con animales, con la tierra, con los granos, con las semillas, con los árboles, con los frutos y todo eso. Nosotros vivimos en ciudad, nuestra situación es muy distinta, el contexto en que estamos es muy diferente, y en cuanto al uso del campo, en cuanto a la agricultura, creo que pues muy poco conocemos, cuando menos en práctica, muy poco conocemos. Digamos que los de ciudad lo que sabemos es solo porque nos lo han platicado, ya sea por eso, o bien lo hemos leído, ¿sí? en alguna, posiblemente en algún filme, hemos tenido oportunidad de ver algo relativo al campo, pero en lo demás los conocimientos que tenemos
pues únicamente son porque alguien nos ha dicho o porque lo hemos leído. Pero conocimiento, digamos, práctico de la vida de la agricultura del campo, pues es algo que los de ciudad no tenemos, salvo gente que puede decir, bueno, yo en mi juventud, en mi infancia, trabajé en el campo, luego vine acá. Bueno, ellos tienen mayor conocimiento, pero los que estamos aquí en general podemos decir de campo no sabemos, pero se sabe entre los que trabajan, los que están en el ámbito de la agricultura, que el árbol requiere el crecimiento necesario para dar fruto, ¿sí? Eso en la agricultura se sabe. Esto no es algo descubierto recientemente, esto es algo que ya los antiguos, los que trabajaron la tierra, sabían muy bien. Entonces, esto hay que aclarar porque de pronto podría parecer que estamos interpretando ese pasaje sobre hallazgos o digamos sobre avances, perdón, no hallazgos, sobre avances que se tienen en la actualidad, como si dijéramos que apenas, por ejemplo, como que apenas de unos 100 años para acá se descubrió que el árbol debe crecer lo suficiente para dar fruto, y que sobre eso estamos interpretando el Antiguo Testamento. No es así. Esto del necesario crecimiento de un árbol era algo que los antiguos ya sabían. Entonces, cuando Dios da esa ley, ellos entienden que las cosas todas deben llegar a un tamaño determinado para para la participación de esas cosas, por ejemplo, para tomar el fruto. Todas las cosas, y no solo los árboles, todas las cosas que Dios ha hecho, según su naturaleza, deben llegar a un tiempo determinado, por ejemplo, para producir o bien para laborar, ¿sí? Como por ejemplo fue el caso de animales. Miren, ¿por qué digo esto? Esto sucede no solamente con las plantas, esto sucede también, por ejemplo, con los animales y también con las personas. Por ejemplo, la planta debe llegar hasta un cierto punto para hacer comida. Nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta de eso con las frutas. Ya ven que se nos dice, esta no está madura, ¿sí? De pronto compramos una fruta y le decimos al que vende, mire, quiero tal fruta, pero no para hoy. Dice, ¿para cuándo lo quieren? Pues, por ejemplo, no sé, para mañana o pasado mañana, ¿no? Ya ven que así se pide, por ejemplo, la fruta. Y le venden a uno algo que si llega a casa y la persona lo va a comer, el hijo lo va a comer, la mamá dice, no, todavía no está, es para mañana o bien para pasado mañana. Incluso hay algunas formas que se utilizan para hacerlos madurar, como eso de que se toma periódico, cosas por el estilo, de lo que no vamos a hablar aquí, pero sí estoy mencionando esto, porque Dios ha dado, según la naturaleza de las cosas, ley, ha hecho las cosas conforme a una ley, y las cosas responden así. Todo en la naturaleza que Dios ha hecho requiere un cierto crecimiento o bien requiere un cierto proceso para cumplir la función que tiene. Por ejemplo, el fruto debe tener un cierto tiempo, por ejemplo, para ser comido. Pero, por ejemplo, previamente al fruto, la planta o bien el árbol debe pasar un tiempo determinado para que produzca fruto que podamos ingerir, ¿sí? Para que ese mismo árbol pueda producir un fruto que sea de utilidad, por ejemplo, orgánicamente. No es así nada más como que pues ya es árbol y da fruto, no, hay consideraciones, porque decía que no solamente lo miramos en las plantas, lo miramos en los animales, lo miramos en las personas. Los animales también tienen un tiempo, no se puede hacer uso de cualquier animal así nada más para cargar, no se usa el caballo así nada más para correr en cierta edad, hay que esperar. Pero Dios puso así en las plantas ley, en los animales ley, en las personas nosotros en un cierto tiempo estamos listos para ciertas cosas. Nosotros mismos miramos que si se quisiera, por ejemplo, casar a niños
de 8 años, ¿sí? Digamos, ya fuera de una kermés, pues decimos que no tiene sentido eso. ¿Qué van a hacer esos niños, ¿no? Aquí, pues la situación es distinta. Cuando se juega y que es en kermés y cazan los niños, claro que eso es algo relativo a la diversión, pero las personas deben llegar a una cierta edad para poder realizar cierta labor. En la misma escritura vemos que había un tiempo para ejercer como levita, un tiempo para ejercer como sacerdote. Entonces la escritura habla de la juventud en relación con ciertas cosas, luego ya habla del hombre mayor en relación con ciertas otras cosas, pues dándonos a entender la escritura que todo está bajo leyes. Ahora, pero no solamente sucede eso con plantas, animales y personas. Dios ha puesto un orden en su creación. Por ejemplo, el sol tiene un tiempo determinado para ponerse y al siguiente día hace lo mismo. Y la luna, con la luna sucede lo mismo, que son, según las escrituras, tienen una función indicadora de los tiempos del día y de la noche, pero hay un tiempo determinado para que el sol salga. Lo mismo, hay un tiempo determinado para que la luna se ponga vamos a decirlo, como en su lugar central, por decir de esta forma, pero también vemos, por ejemplo, el agua no hierve con cualquier temperatura. Nos damos cuenta, se estudia del agua, que por ejemplo en determinadas condiciones, en cierta altura con respecto al mar, el agua tiene un punto de ebullición. Y entonces se habla, pues no es cualquier temperatura. Así como pasa con el agua, el sol, la luna, lo que tiene que ver con los astros, por ejemplo. También nos damos cuenta, se pone fuego a los metales, se les golpea para poderlos manipular y darles la forma que se quiere, ¿sí? Para hacerlo sea una lanza, una herramienta, un cuchillo, lo que sea. Pero eso no es que meto el metal ahí al fuego y así lo meto y lo saco y le empiezo a pegar. Es natural que no va a pasar nada con él, ¿no? Debe ser una cierta temperatura, hay que esperar un tiempo determinado, lo que tiene que ver con la forja de los metales. Es todo un proceso y en ello vemos que hay un orden divino, tiene que enfrentar, digámoslo así, debe tener ese metal un cierto calentamiento también según el metal, porque no es lo mismo cuando se habla de un metal y otro metal. Hay naturaleza, aún en los metales miramos diferencia. Entonces todo eso Dios lo ha puesto, así ha hecho su creación con leyes. Dios ha hecho todo ordenadamente y por eso las cosas funcionan según su propia naturaleza. Por eso mismo, si se quiere hacer, mira, a ver, tomemos por ejemplo un perro y crucémoslo con una vaca, no hay producto. No hay producto de ello, porque Dios ha dado un orden, dice cada cosa es según su naturaleza, porque hay un mundo hecho con leyes, todo está en perfecta armonía. ¿Y por qué cito esto ahora, a esta altura del sermón? Porque esta ley que Dios nos está dando en Levítico, que le da en este caso a su pueblo Israel, es la indicación de lo que el pueblo debe hacer cuando entre a la tierra. Pero miren la situación que es maravillosa aquí. Vemos un muy claro encuentro entre la ley mosaica que Dios da y las leyes que son propias de la creación y se conjuntan. Miren, esto es algo muy interesante, hermanos, porque en general muchos cristianos piensan que, o suelen pensar, que la ley, por ejemplo, de Moisés es algo así, es santa, pero como que las leyes del mundo como que no son santas, ¿no? Como que son leyes de un nivel inferior y la ley de Moisés es como de un nivel superior, ¿ven? Como de un nivel mayor, como que son más altas las leyes dadas en Levítico que, por ejemplo, las leyes dadas a la creación. Y se mira allí, se tiene una visión en la que algo se pone que se considera mejor y algo debajo se pone como si fuera peor, ¿no? Y es a lo que llamamos un dualismo.
Es decir, dentro de la misma naturaleza de las cosas, digo, a ver, estas yo las voy a considerar como que son como mejores, como más elevadas, como superiores. Y el resto, todas las que no son esta que ya elevé, todas las demás las consideraré inferiores, más bajas. Y ese es el origen de los dualismos. Aquí puede haber para muchos una visión, una gran mayoría de cristianos piensa de esa forma. Mejor es la escritura que la ley creacional, pero es que ambas vienen de Dios. Ambas vienen de Dios, no podemos hablar de que esta es más importante que aquella, no es ese el asunto. Debemos nosotros recordar que cuando Dios hace su creación, Él hizo el mundo con leyes. Y esas leyes creacionales que Él hizo están en perfecta armonía con la ley mosaica. Este es un asunto muy interesante, pero también de mucha profundidad, porque vemos sabiduría divina, por ejemplo, en este pasaje, en esta disposición de la ley, vemos la sabiduría divina porque Dios norma, da la ley y está normando conforme a las leyes creacionales previamente dadas. Está diciendo: Israel, cuando entres a la tierra vas a plantar árboles. El fruto de los primeros 3 años no lo quiero. Ese no me lo vas a dar, no te lo vas a comer. Tú no te lo vas a comer, menos que me lo vas a ofrecer a mí. Ese no me lo vas a dar y no lo quiero, por razón de que el árbol no llega al tiempo en que debe dar fruto. O sea, sí lo da, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces vemos una fruta que todavía no está para comerse y la miramos y se ve como fruta que es. Incluso la podemos ver entera. Digamos, pensemos en ya sea en un mamey, en un plátano, por ejemplo. Sí, los miramos y decimos: sí, ahí está ya la fruta completa. Pero le hace falta el color, le hace falta algo que hace que esa fruta ya pueda ser comestible. Previamente no. Se puede comer, pero no agrada igual, no tiene los elementos que necesitamos, razón por la cual la adquirimos, porque no hemos esperado. Entonces aquí vemos una sabiduría divina muy grande. Las leyes de la creación, la ley mosaica norma sobre la base de leyes creacionales. Entonces no hay una contrariedad, por ejemplo, no hay una preferencia de Dios en la que Él diga: miren, yo prefiero la ley que les doy en Levítico porque es más alta, y la ley que hice con el mundo, esa es menos válida. Dios no está haciendo eso. Nuestro problema es que nosotros vemos las cosas de esa manera. Consideramos que la ley creacional, las leyes de la creación son menores y la ley de Levítico es superior, digamos, o la ley mosaica es superior, como que nos vemos tentados a ello, pero porque ha habido cristianos que piensan de esa manera. Por ejemplo, cuando llegamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le da una indicación a Timoteo. Mira, la ley es buena, le dice al pastor joven Timoteo, al que dejó en Éfeso, en la iglesia de Éfeso. Dice: mira, la ley es buena. Se lo dice en la primera carta que le dirige a Timoteo. La ley es buena si uno la usa legítimamente. Está diciendo el apóstol Pablo: la ley es buena, porque viene de Dios. No está diciendo Pablo: la ley es un mal necesario, la ley ya quedó atrás. No, cuando habla en pasajes donde dice: ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no está diciendo que la ley ya no sirve para nada, que es absolutamente contraria a los lineamientos del Evangelio. Eso no es lo que está hablando el pasaje. Está simplemente diciendo: mira, ahora es como, pongo el ejemplo, una mamá que diga: a ver, ahorita deja los frijoles, ahorita solo cenaremos, pues, ¿qué será? Esta fruta con yogur, digamos, ¿no? Entonces que alguien diga: mira, ya no quiere los frijoles. No, es que esos son para mañana. Está diciendo: ahora no, esos, ya mañana temprano
haremos algunas otras cosas, les agregaremos frijoles, pero ahorita en la cena es una fruta con yogur o una tostada de tinga, no sé, lo que sea, pero está diciendo esto que es más pesado mañana. Ese es un ejemplo solo que pongo para decir que la Escritura no está hablando cuando dice ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no está diciendo que la ley ya no sirve y que es contraria, y no está tampoco diciendo, mira, la gracia es mejor y la ley es peor. Eso no es lo que está diciendo el pasaje. Está diciendo, miren, es que hubo tiempo cuando se dio la ley y la gente tenía que vivir conforme a los lineamientos de esa ley, pero ahora que llega la gracia, estamos en total dependencia de Cristo, pero aún podemos voltear a la ley, pero ya no pensar que debemos vivir por la ley, sino que estamos bajo Cristo. No hay una idea del apóstol Pablo diciendo, en la que él afirme, miren, con Cristo todo es mejor y la ley es de lo peor y de aquello que como ese mal necesario sucedido en el pasado. No es esa la visión. Porque si no, Pablo pues no hubiera dicho eso, la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Sí? Pablo no pudo haber dicho eso si hubiera considerado la ley mosaica como algo, por ejemplo, ya pasado, malo, deficiente. No, de ninguna forma. Entonces, esto es para afirmar con ello que la ley mosaica no está desligada de la ley creacional. No es como piensan algunos, mira, es que la ley ya pasó o era solo para los paganos, nada más la ley era solo para los desobedientes, ahora ya no tiene relevancia alguna en el presente. No, esa es una idea sumamente equivocada. No debe, la situación no se debe ver así. Por ejemplo, hay por un lado un grupo de hombres que afirman, mira, la ley ya no es necesaria. Digamos como esa tendencia gnóstica antigua. Aquí hablamos, entre otras cosas, de esos temas en clases. El gnosticismo tiene un cierto desprecio por lo terrenal. Ellos cuando se hacen cristianos miran el Antiguo Testamento y dicen, mira, ese testamento es deficiente en relación con el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces ven como que el Dios del Antiguo es como, digamos, más bajo, por decirlo como peor que el del Nuevo Testamento. Entonces se ve una contrariedad, ¿no? Allí. Entonces esa visión gnóstica ha infectado a muchos cristianos. Por eso en la actualidad hay muchos que menosprecian la ley y miran el Antiguo Testamento como algo ya no necesario, y lo cual explica por qué pues, el Antiguo Testamento no solamente poco se predica, sino incluso la ley mosaica, específicamente la ley mosaica, menos se piensa en predicarla. Se piensa, no, mira, las buenas predicaciones, Mateo, los evangelios, las cartas, acaso los salmos, ¿no? Ya, proverbios, porque trae consejos, dicen muchos cristianos. Pero no se piensa, por ejemplo, en predicar a los profetas mayores, menores, mucho menos se piensa en predicar la ley mosaica. O sea, dirían, oye, tomar estos pasajes, pero ¿qué vas a hablar de ahí? ¿No? Si era una demanda para los antiguos acerca de cómo plantar árboles, el tiempo del fruto, que con nosotros se acá ni sembramos. No, nosotros ciertamente no plantamos árboles. Ajá. Pero sí miramos que hay una perfecta conexión entre la ley mosaica y la ley creacional. Y nos damos cuenta de ello no solamente en los árboles, sino que en todas las cosas. Ya dijimos, astros, agua, animales, etcétera. Todo ha sido dispuesto según su naturaleza, sobre la base de la ley que Dios ha hecho con su creación, y así está todo normado. Entonces viene la ley, habla y dice, deja crecer al árbol lo suficiente, te lo doy como voluntad de Dios revelada. Pero esta voluntad de Dios revelada no es contraria a la ley creacional. Dios hace los árboles para que hasta cierto tiempo ellos empiecen a dar fruto. Es decir,
desde el momento en que el árbol comienza, ya es capaz de dar fruto, pues vas a esperar un tiempo, va a haber fruto que se tendrá que caer, no se podrá comer, ese así será. Para nosotros sabemos hoy, ese mismo fruto sentimos que se desperdicia, pero funciona como un abono para la tierra también. Sí, eso es distinto. Cuando recién estuvimos con nuestros hermanos allá en Chiapas, comíamos alguna fruta, ya venía la cáscara y nos decían, aviéntenla para allá, ya estaban los sembradíos allá fuera del templo, y ahí estábamos aventando, ¿no? Obviamente si alguien decía, ¿y esta lata de Pepsi? Bueno, claro que eso no, ¿verdad? Pero todas las cascaritas, huesos y demás, ¿no? Bueno, pues esto decía, hermanos, porque miramos aquí de forma maravillosa una perfecta ligadura de la ley mosaica con la ley creacional, y decía que algunos tienen posturas encontradas. Hay quienes dicen, por ejemplo, no, la ley hay que seguirla todavía, total. Y la ley sigue en función. Y hay grupos religiosos que siguen proclamando cumplir la ley, pero en su totalidad. Incluso hay quienes dicen, la ley se debería aplicar toda completita, sin excepción, en todas sus disposiciones, se debería aplicar en siglos XX, XXI, en la actualidad, así se debería vivir por ella. Y van no decimos a un extremo. Ahorita aclararé por qué, porque de pronto alguien podría adelantarse y decir, bueno, es que no se trata de ir a extremos, es ir el camino medio. No, ahorita veremos que también eso es muy malo. Miren, esa visión de decir, tomemos con todo la ley, está mal porque no están considerando la naturaleza de la ley, lo que significa la ley. Ahorita veremos por qué. Así como están unos que afirman, que se debe seguir cumpliendo la ley totalmente, está el otro grupo que dice, la ley ya no sirve para nada, es más, casi ni tomarla en cuenta, solo leerla porque está en el paso ahí entre Génesis y los demás libros, ¿no? Casi solo como funcionaría como si fuera un tipo de mal necesario que está ahí, bueno, porque pues ya es historia, pasó, pues hay que leerlo, ¿no? Entonces hay dos posturas, los que aprecian la ley y quieren que se cumpla en su totalidad en la actualidad, y están los que dicen la ley no vale nada y solo está la gracia y no la queremos. Entonces están unos y otros afirmando, unos piensan en aplicarla en todo, pero eso ¿por qué es? Miren, en primer lugar, voy sobre este primer error de los que dicen, la ley hay que aplicarla con todo y la ley debería seguir teniendo su lugar primordial, completita con todas sus disposiciones. ¿Cuál es el problema ahí? En primer lugar, están tomando la escritura del Antiguo Testamento como si fuera un manual de procedimientos. Están tomando a la escritura como si fuera un manual de procedimientos. Mira, cada parte de la ley es un procedimiento. Casi, miren hermanos, casi como si fuera así. ¿Ves los 10 mandamientos? Cada uno es un procedimiento que debes seguir así, ¿no? Segundo mandamiento, tercero. Luego todas las leyes de Levítico, ya la ley ampliada, mira, cada una es una disposición que vas a cumplir. El problema es que están viendo en las escrituras un manual de procedimientos. No están mirando como esa ley dada por Dios para normar a su pueblo, para apartarlo del mundo vecino pagano, no bien dirigido, y quede este pueblo apartado, este pueblo sea santo siguiendo el pacto y atienda a la ley dada divinamente. No se está mirando eso así, sino que están mirando en el Antiguo Testamento un manual de procedimientos. Y toda la Biblia la miran como un manual de procedimientos. Entonces la Biblia se vuelve un manual procedimental y ya deja de ser la revelación de la voluntad de Dios para sus hijos. La abren y dicen, sí, es que aquí está, mira, es que esta disposición de la ley dice que hagamos así. Oye, pero ¿por qué lo dice? No, es que mira, pues ahí está escrito y así es. Entonces están tomando la escritura como un manual de procedimientos. Otros, por ejemplo, decía el lado de influencia gnóstica, rechaza la ley como si en sí ella fuera mala.
dicen, la ley ya no vale, ya quedó atrás. Muchos cristianos citan las palabras del apóstol San Pablo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y entonces ese dicho lo interpretan de esta forma. Dios ya no quiere la ley, o sea, ya van a un extremo, miren, dice, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. A ver, para hacer una comparación, por ejemplo, con los niños. Están los niños en casa, está mamá y mamá les da órdenes. De pronto dan 6, 7 de la noche, llega el papá. Y entonces ya el papá dice, van a hacer esto y esto y esto. Y entonces ya dicen los niños, pero es que mi mamá me mandó esto. Y dice el papá, no, haz esto que te mando. ¿Qué tienen que hacer los niños? Obedecerle a su papá. Eso tiene una implicación. Cuando papá llega y da las órdenes, como es la cabeza representativa, eso significa que la mujer diga, me volví basura, no sirvo, soy nada, peor que lagarto. No, no, hermanos, no se está diciendo eso. Solo alguien en su cabeza que esté mal piensa eso. No, lo normal es, bueno, lo que pasa es que ya está ahorita la máxima autoridad, que es papá. Es a quien hay que obedecer. La decisión de papá prima sobre la de mamá, según entendemos en las mismas escrituras. Pero eso no quiere decir, entonces mira, para Dios no vale la orden de la mamá. O sea, la mamá no vale nada, que no hable, es otro hijo más. No, eso no está ahí en el dicho. Cuando dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, debemos recordar lo que el apóstol Pablo, aunado a ello, dice, la ley es buena si se usa legítimamente. ¿Por qué puede decir eso Pablo? Está diciendo, la ley tiene elementos que son sustanciales, están ligados a la creación misma. Y entonces es necesario continuamente volver a la ley. Ahora, si alguien dice, entonces eso es vivir bajo la ley, no, porque mira, si tú estás pensando, hermano, en cumplir la ley, creyendo que así serás justificado, has caído de Cristo. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Pero cuando dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no está diciendo la ley ya no vale, no tiene ninguna relevancia, ningún uso en la actualidad. Eso no está diciendo, eso está en la cabeza del que interpreta así y está interpretando de manera equivocada. Porque el apóstol Pablo es muy claro en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, donde dice, pero la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ese versículo también debemos tomarlo en cuenta cuando interpretamos la ley. No podemos dejarlo fuera porque cuando decimos que la ley ya no tiene ningún uso, ¿dónde dejamos entonces esa disposición del apóstol? Que es el apóstol de los gentiles, nos metemos en muchos problemas. Entonces, la respuesta ahora, ¿cuál es? La respuesta correcta no es decir, pues aquí hay dos extremos, los que dicen todo con la ley y los que dicen nada con la ley. Y alguien diría, pues el camino mejor es el camino medio. No, hermanos, miren, el camino medio por lo común, en muchos casos, es el camino de la tibieza. Y la Biblia dice, eres frío o caliente, porque si eres tibio te vomito. Eso de la tibieza, hermanos, es algo continuamente reprobado en la Escritura. No es, a ver, ¿cuántas disposiciones tiene la ley? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que tal número, un número cerrado, que diga, a ver, tiene 10 disposiciones por todas, ¿no? Tiene muchas más, ¿no? Pero que digamos, tiene 10 disposiciones. Pues ni todo ni nada, hay que cumplir 5. Eso no tiene ningún sentido. Eso es también no entender la ley y es entender todo en función de porcentajes. La vida llamada equilibrada, los que dicen, no, pues mira, lo mejor es el equilibrio. No, el equilibrio se vuelve su Dios. Nuestro Dios, nuestra autoridad es Cristo, no es el equilibrio, es Cristo. El equilibrio no es otra forma de revelación. Mira, la creación, la revelación, Cristo y el equilibrio. No, eso no hay. No, el equilibrio es aborrecible, porque implica, pues a ver, cortemos aquí por la mitad y nomás tomemos la mitad, ¿no? Como vida a medias. No es así. Miren, no se trata de ver dos extremos, evitarlos y tomar el camino medio del equilibrio. Eso es erróneo. Eso es totalmente erróneo. ¿Cómo debemos? Porque eso atenta contra la misma Escritura. La Escritura una y otra vez dice que el Señor demanda mi vida en su totalidad, demanda mi corazón.
No dice, mira, pues no te la tomes tan en serio, tú eres mi hijo, yo soy tu Dios, llévatela tranquila. Como dicen los muchachos, bueno, los muchachos de antes, los de ahora ya no, llévatela tranquis. Mira, no me des toda tu vida, dame nomás la mitad. No, ese no es el dicho de Dios. Dios está diciendo, dame toda tu vida. Pero entonces, ¿qué significa eso? No es camino del equilibrio, Dios quiere todo. Pero la ley, ¿cómo debe entenderse? ¿Cómo debo yo voltear hacia la ley y decir, entonces, ¿cómo debo tomar la ley? A ver, o es todo o es nada. El equilibrado dice, mira, no, ni muy, ni tan, y se va por en medio. Por la rama de lo tibio, que Dios aborrece, terriblemente aborrece. Por eso nuestra cultura, la cultura del equilibrio es aborrecible, ¿no? Es aborrecible porque no tiene ningún rumbo. Solamente se dice, pues está el 1 y está el 3, me voy por en medio el 2. Como por el camino medio, ¿no? O sea, hay 1 y 2, me voy por 1.5, ¿no? Por ejemplo. No es así. Porque no es una decisión que tenga que ver con porcentajes. No, la visión adecuada que debemos tener de la ley no es alguien se pone a leer la ley y dice, a ver, si tienes 600 tanto demandas, ¿no? Pues vamos a cumplir 300. No, ese no es el sentido. Es, a ver, vamos a analizar la ley y debemos mirar esta ley relacionada con las leyes creacionales, sí, pero con ello, sin olvidar que esta ley, desde el inicio, toda la obra que Dios hizo, lo que Él promete en su misma ley, lo que viene después, todo lo pone en relación con el libertador, que en este caso es Cristo el Mesías, para nosotros. En el judaísmo las cosas son distintas. Para ellos Cristo no es el ungido, el Mesías, ¿no? Nosotros miramos diferente, porque tenemos el Nuevo Testamento y creemos lo que él mismo dice. Él es el cumplimiento de las profecías antiguas, él es el de quien hablaron los profetas. Entonces, la ley debe leerse en relación estrecha con las leyes creacionales, sin olvidar que todo desde el principio fue ligado a Cristo el Libertador. Miren, ¿por qué, hermanos? El mismo que escribió la ley, que la comunicó, Dios la da, pero la da a través de Moisés. El mismo Moisés que dio la ley, que por eso le llamamos ley mosaica por él, es el mismo que habló del anuncio del libertador en Génesis 3:15. Él escribió el Pentateuco. El mismo por quien se da la ley es quien anuncia el surgimiento de un libertador futuro, que nos librará de aquel mal en el que cayeron nuestros primeros padres en el huerto cuando pecaron. Es el mismo, o sea, el que dio la ley anunció antes al Mesías. La Escritura nos enseña, pues ya hacia el Nuevo Testamento dice el Señor Jesús, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Sabemos que todo eso le vino del Padre. El mismo Pentateuco anuncia a ese Jesús desde el inicio en Génesis 3:15. Ahora, en cuanto a la validez de la ley, ¿sí? Porque no estamos nosotros contradiciendo, a ver, es que esto parece como que ya esto de Pablo ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. El predicador está diciendo que entonces es todavía bajo las dos. No, es que eso no es lo que estamos hablando. La justificación nos viene en Jesucristo. Y la ley fue dada en Cristo. Y el Nuevo Testamento fue dado en Cristo. No estamos cuestionando nuestra justificación por la gracia dada en Jesucristo o mostrada en Jesucristo. Eso no lo estamos negando, es fundamental. Por eso nosotros somos herederos de la Reforma Protestante. Pero no desechamos lo demás. No desechamos las leyes creacionales, no desechamos la ley dada en el tiempo antiguo a través de Moisés, sino que entendemos que todo bajo el Hijo fue dado. Y por eso, entendiendo eso, Pablo dice, estamos en Cristo. Bueno, hay cosas que necesitamos saber, ahí hay luz en la ley.
Y si alguien dice, entonces vamos a regresar a la ley al antiguo. No, no estamos diciendo que vamos a regresar al antiguo. Estamos diciendo que en la ley hay sabiduría en las disposiciones para saber cómo vivir en la actualidad. Un ejemplo de ello es esta ley que estamos viendo aquí. Esa ley tiene absoluta permanencia, hermanos, ese precepto. Mira, plantarás el árbol, dejarás un tiempo que el fruto se vaya, hasta un tiempo determinado, tomas el fruto, lo puedes comer y también me lo puedes ofrecer. ¿Eso cuándo va a dejar de ser? Nunca. Eso es permanente. Esto es porque hay una lectura de la Biblia, de la ley, ligada a la ley creacional. Entonces miramos todo como una obra de Dios, ¿no? Ahora, ¿hay disposiciones pasajeras en la Biblia? Sí. Entendemos que hay cosas que Dios dice a su pueblo, esto no lo hagas, porque Dios también quiere con ello apartar a su pueblo, hacerlo santo, apartarlo de otras culturas. Quiere apartarlo del paganismo, pues aún esas disposiciones que ahora no nos parecen ya relevantes, en su momento tienen un gran sentido. Ajá. Por ejemplo, miren, hay disposiciones que, si bien es cierto, no se ven en la actualidad de la misma forma, pero sigue habiendo enseñanza. El caso cuando dice la ley, quien toque un cadáver quedará impuro. Hoy nosotros sabemos, alguien está en ese ámbito y decimos, cuidado, porque pues, andar entre cadáveres, ¿qué es? Uno le dice de forma natural a una persona, lávate bien tus manos, porque estuviste ahí, ¿no? Pues, o sea, ¿quién diría, oye, tu trabajo es tocar cadáveres, vente, pásale aquí al buffet de agarra, sírvete con la mano? No, oye, pues hay que lavarte, mira, porque pues todos, hasta para pasar ahí usan protección. El mismo caso de la mujer en flujo menstrual, ¿sí? La Escritura la declara impura, ¿sí? Había que hacer uso ahí de cosas para tratar de sobrellevar su sangrado. Bueno, ahora hay ya toallas y cosas para luchar con esa situación, pero bien nos recuerda la ley algo, mira, hay una limitación, hay sabiduría allí, hay sabiduría. Y la mujer en flujo menstrual, cuando está en su menstruación, bien sabe la limitación que hay, bien sabe ella. No necesitamos decirle a una hermana, mire, es que usted no está en la misma situación por esto. ¿Cómo le vamos a enseñar? Ella sabe más de ese asunto, ella es la que lo vive. Ella dice, pues ahorita yo estoy limitada. Hay disposiciones pasajeras que tuvieron un sentido y hay otras que quedan permanentes. Y aquí debo aclarar algo muy importante. Hay otras que son permanentes y no solo me refiero al decálogo. Porque hay muchos autores en la historia que han escrito, no, de la ley lo que quedó es el decálogo, o sea, los 10 mandamientos. Cierto es que tienen una validez en la actualidad, pero aparte de los 10 mandamientos, hay otras leyes dentro que siguen con validez. Y una de ellas es esta. Y estamos mencionando solo esta, porque vamos a entrar a otras más adelante. Todavía nos queda seguir meditando sobre la ley en muchos sermones. Llevamos 41, todavía nos queda tiempo. Y decía por ello, uno de esos principios precisamente es este que estamos tratando. Ahora, una cuestión, esta norma de desechar el fruto del primer trienio, o sea, de los primeros 3 años, miren, no contradice la ley de las primicias. Porque de pronto uno podría pensar, ¿pero qué Dios no quería lo primero? Dice el Señor, sí, yo requiero lo primero, pero cuando el animal ya está listo. Cuando el fruto ya está listo. Miren, Dios no quería ovejas de 6 meses. Dios no quería ovejas de 8 meses. Dios no quería ovejas de 10 meses, dice, de 1 año. No se trata solo de que sea la primera. Me das el primero, pero me lo das cuando cumpla 1 año. Ya tiene las condiciones para ser sacrificado. Ya hay un tiempo, entonces no se trata solo, pues Dios quiere lo primero, no, a ver, si quiero lo primero, pero todo en su tiempo.
esta oveja, hasta que cumpla el año y que esté en perfectas condiciones, este fruto, que sea hasta el tiempo en que el árbol está lo suficientemente maduro para dar un fruto que a mí me sea agradable. Por eso este principio no contradice la ley de las primicias, porque esta norma que estamos leyendo aquí es para cuando Israel vaya a entrar a la tierra y apenas va a plantar árboles. Por eso no hay contradicción, no debemos ver, pues entonces ya entró en contradicción, acá pide las primicias y de este lado está diciendo que los primeros frutos se tiran y que hasta los 3 años van a ser agradables a Jehová. Entonces uno diría, por fin, aquí hay contradicción, ¿qué está sucediendo? No hay contradicción. Las primicias es una disposición específica y la otra, esta que estamos estudiando ahora, es para cuando Israel entre a la tierra y comience a plantar. Eso es muy diferente. Bueno, esta disposición nos lleva a una cosa siguiente, a esto segundo que es más breve, que voy a mencionar, nos lleva a algo, miren, aquí consideramos que el Señor dice, fruto incircunciso. Miren la expresión que da allí. Dejarás este fruto caer, no lo comerás, se desechará, porque es fruto incircunciso. Miren la palabra que da, esto es muy interesante, hermanos. Esto nos hace pensar en algo, si rascamos ahí en la Escritura, decimos, a ver, si hay una ley creacional a la que está atendiendo la ley, los árboles deben tener la madurez suficiente, digo yo así, madurez, el crecimiento y las condiciones necesarias para dar buen fruto, eso debe tenerlo. La ley naturalmente se adecua a ese principio de la ley creacional, pero hace uso de una expresión que no deja de llamarnos la atención. Fruto incircunciso. Decimos, ay caray, ¿cómo está esto? Fruto incircunciso, ¿cómo está? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué razón habla así? El uso de fruto incircunciso, aquí debo decir, tiene el sentido de inaceptable, en primer lugar, inaceptable bióticamente. Dice Dios, de los primeros 3 años no te lo acepto. Bióticamente, o diremos, biológicamente no está preparado, no es adecuado, no está maduro aún. No lo quiero, dice Dios. Así sencillamente dice Dios, no lo quiero. No sé, quieran que se grabe con otro celular de pronto para completarlo. Bueno, si alguien gusta. Entonces decía que al considerar fruto incircunciso, tiene la idea de inaceptable bióticamente, por un lado, pero por otro, también inaceptable en cuanto a la fe. Miren esto segundo, hermanos, que menciono. No debemos olvidar que Israel iba a tomar una tierra ocupada y trabajada por los habitantes del lugar, que recordamos quiénes eran, los incircuncisos cananeos. Por cierto, hay un mapita que, a ver si se puede ahorita, sí, pues. El hermano Aldo nos va a proyectar aquí un mapita, hermanos, que le mandé, nos hiciera favor. Miren los grupos que habitaban la tierra antes de la llegada de Israel. Y ahorita va a salir, esto es un mapita del territorio de Palestina, miren, eteos, filisteos, cananeos, fereceos, heveos, cananeos, de todo tipo. Nos imaginamos, estos trabajaban la tierra. Ellos también sembraban y tenían una alimentación particular antes de la llegada de los israelitas. Antes de la llegada de ellos. Ellos ya trabajaban esa tierra. Y por cierto, como este es un asunto muy particular, me encontré buscando libros, saqué de todos libros y no hay en internet. Es decir, la gastronomía, la alimentación antes de la llegada de los israelitas, y hay muy poca información, como son cosas muy específicas, y pues eso para saberlo, ¿verdad? Ahí me encontré con algunos comentaristas que dicen, pues usaban también aceituna y algunas otras cosas, pero bueno, al punto que voy es que la tierra a la que llega Israel
está ocupada por cananeos y demás grupos. El grupo, esta denominación, cananeos, son varios pueblos, ¿sí? Si mal no recuerdo, los que no son cananeos, creo que eran los fereceos, eran de otra raíz, si mal no recuerdo, pero el punto es que ocupan este lugar cananeos, personas que no conocen el pacto y que también nos imaginamos, seguramente en muchas cosas no tomaban en cuenta las leyes creacionales, porque la Biblia nos da luz. ¿Qué hizo en el principio de los días Caín? Mató a su hermano. ¿Qué hizo en el principio del tiempo Lamec? Dice, tomó para sí 2 mujeres. ¿Qué empezaron a hacer muchos? A darle mal uso al animal, a darle mal uso a los genitales, a la sexualidad humana, a darle mal uso al cemento y a la construcción. Recordemos, luego levantaron una torre con la finalidad de llegar al cielo, como dicen ellos, ¿sí? No querían esparcirse por la tierra, querían en una torre mal uso a los materiales de la tierra. Nos podemos imaginar de alguna manera que también seguramente debió darse un mal uso, entre otras cosas, a la tierra. Eso es algo que suponemos, pero lo suponemos sobre la base de lo que está escrito en la Escritura. El hombre hace mal uso de lo que Dios le da. Y cuando da el término fruto incircunciso, la expresión nos hace pensar en algo. Olvídate del paganismo. Olvídate, eso es un pasado, Israel. Israel, apártate. Aquí vivieron gentes. Es como si se dijera, no te ocupes de preguntar qué había ahí. No te ocupes de preguntar cuál era su gastronomía. ¿Por qué? Porque corres el riesgo de relacionarte con ellos. Ajá. Sus recetas. Ya ven que hay mucha ligadura por las recetas. La gente que busca, que querés probar algo bien bueno, y ahí van en un carrito hasta quién sabe dónde. Porque aquellos tacos de no sé qué zona, hay que ir a probarlos. No, que no sabes, oye, pero que probé unos sopes, no sabes unos que probé acá por X lado, ¿sí? Tal colonia, ¿no? Y ahí van hasta allá por los sopes, ¿no? O que ya conseguí incluso este fruto, esta jamaica de tal tipo, pues a trasladarse un poquito lejos, a pagar más por cierta jamaica, por ejemplo. Une mucho. Entonces con ello nosotros pensamos, pues esto bien puede tomarse, y como en un comentario, como comentando Calvino, ese pasaje dice, esas palabras de fruto incircunciso y ya fruto circuncidado, dice Calvino muy hermoso lo que dice. Dice, eso tal vez es símbolo de su adopción del pueblo. Ellos son adoptados como sus propios árboles, adoptados en el pacto. Es muy hermoso lo que dice. Eso nos hace recordar algo, nos hace pensar algo. Israel, tú tomas una tierra que otros ocuparon, olvídate de aquello. Tú estás llamado a ocupar esta tierra y a comenzar una cultura renovada, una cultura diferente. ¿Y esto qué conlleva? Naturalmente, el aborrecimiento del uso que los antiguos cananeos, filisteos y demás le dieron a la tierra. Entonces, al decir fruto incircunciso y fruto circunciso, está diciendo Dios, yo te llamo a ti a una renovación. Te llamo a ti a que consideres mi ley en relación con las leyes creacionales. Y debes desechar, Israel, todo principio contrario a mi voluntad. Eso nos está enseñando a nosotros algo fundamental. Llega Israel a ocupar la tierra. Tú no eres cananeo, Israel. Tú no eres hebeo. Tú no eres fereceo. Tú llegas, vas a plantar árboles. Los primeros 3 años se va a desechar. Hay visión nueva. Eres el pueblo del pacto. ¿Sí? Deja atrás lo que quedó. Porque esa es una gran tentación que tiene Israel constantemente. Se une al vecino, se une al otro. Así como incluso eso, hermanos, es una enseñanza para nosotros. Miren, de pronto puede uno decir, oye, ¿cómo ves a tal hermano? Ah, sí, pues más o menos, ¿no? Ah, pero no me encuentre yo a alguien fuera. Incluso que ya se fue de aquí. Ay, hola, ¿qué tal? Y me cuesta trabajo ver al de aquí. Qué vergonzoso eso, ¿no? Sí. Que entre yo, hermano Daniel, buenos días. Y allá veo a alguien, una apóstata, alguien, ¿no?
Oh, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué te has hecho? Y aquí no puedo verlos. Fíjense, hermanos, qué enseñanza tan hermosa está aquí. Eso es oro lo que hay aquí, ¿no? Resulta que, no, es que pues yo nomás los saludo porque es que por X o por Y razón. Pero aquí hoy, el hermano, buenos días, hermano. Y resulta que con el de afuera, como que sí hay, ¿y qué? ¿Cómo quedó el Necaxa? Y hasta le pego al hombro y él también, ¿qué? También tú, ¿cómo quedó el Atlante? Y ahí están los dos. Y aquí no tiene tema para hablar, es increíble, hermanos. Eso, miren, maravilloso lo que Dios nos está diciendo. Debemos desechar los principios contrarios a la voluntad revelada de Dios. Debemos desecharlos. Y los que atenten contra el mundo, contra la ley dada en la creación. Debemos nosotros ser renovados. Dios nos trae a renovación. Este es el sentido con el que leemos la ley. Ese es el sentido, ¿sí? Porque a Cristo, dice la Escritura, le fue dada toda potestad. En Él fueron unidas todas las cosas de los cielos, la tierra, todo absolutamente, toda autoridad. Dice la Escritura, para que ante Él se doble toda rodilla. Que el Señor bendiga su palabra.